Saludos reporteros y reporteras de tu canal Informe General. He aquí un nuevo video donde te ofrecemos las noticias que han causado impacto en las últimas horas, tanto en el mundo como a nivel nacional. Sin más que agregar, vamos con la noticia. Señores, y como todos sabrán, hoy viernes 24 de enero se realizaría la continuación del juicio en contra del periodista Marino Zapete, pero algo que causó indignación tanto para la parte demandada como para la sociedad que acompañaba a Zapete es que el juez encargado del caso se negó a citar al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo como testigo en la audiencia de la demanda por difamación interpuesta por la hermana del procurador Yanalay Rodríguez contra el periodista Marino Zapete. A continuación veamos las palabras de la abogada de Marino Zapete después de dicha audiencia. Escuchemos. Se planteó una recusación al tribunal. Una recusación es una figura donde uno establece que el juzgador no está dotado de la imparcialidad y la objetividad para conocer este proceso. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros planteamos 45 elementos de pruebas que sustentaban lo que decimos. ¿Y qué eran esos 45 elementos de prueba y 6 pruebas testimoniales? Estableciendo la veracidad de lo que dijo Zapete, de que existían unos contratos, de que existió unos libramientos de fondos, de que Maybeth Rodríguez estaba vinculada al OISOE como empleada en un momento determinado, que no hubo contratos en OISOE que justificara la erogación de fondos públicos y los contratos de obras públicas, todos firmados por Gonzalo Castillo. Entonces, ante esa denuncia que evidentemente entraña fondos públicos, el tribunal en una decisión que tomó ayer, que se nos notificó ayer, nos enteramos por primera vez que la contraparte había objetado por escrito hacía unos días ya nuestra prueba testimonial consistente en los testimonios de Gonzalo y Jean Alain. Sin embargo, el tribunal decidió no acogerle lo de la parte acusadora, sino de manera oficiosa excluir más pruebas de la que pidió excluir la parte querellante. Nos dejó con un solo testigo. En cuanto a la prueba documental, prueba que tenía que ver con OISOE, por ejemplo, la excluyó. Prueba que tenía que ver con la denuncia hecha, la excluyó. Y la excluyó sobre la base de que el tribunal entiende que esto no se trata de un proceso de soborno, de estafa de fondos públicos del Estado, que no se trata de un proceso de prevaricación, de corrupción. Entonces, cuando el tribunal puso esa razón en su sentencia, nosotros entendimos que de alguna manera estaba prejuzgando el asunto. ¿Por qué? Porque para Marino Zapete liberarse de este proceso debe establecer la veracidad de lo que dijo, debe establecer que él informó, habiendo mediado de manera previa una investigación diligente que sustentaba lo que dijo y que sus informaciones son veraces, que no son un invento de la nada. Pero lo que él dijo, su contenido, el contenido de ese discurso, indefectiblemente sí guardaba relación con fondos públicos. Entonces no es cierto que esas medidas eran impertinentes. Nosotros teníamos 45 elementos de pruebas aportados. Ahora bien, nosotros, si bien tenemos la información con números de cheque, con montos, con conceptos, de a dónde fueron los destinos finales de esos fondos, nosotros necesitamos, porque cuando el periodista da una información, no se va como la fiscalía a allanar, a tener prueba documental, no. Ese no es el carácter noticioso, eso no es lo que necesita un periodista para dar una noticia. Un periodista da una noticia con una fuente confiable, creíble y con una investigación seria, pero no pensando en que es un imputado. Para este proceso no nos basta con decir, tenemos esa información, lo hemos visto, tenemos una fuente, tenemos que guardar secreto. No. Para este proceso, para liberarnos, necesitamos las pruebas por las vías correctas. Y la ley ordena que es la superintendencia de bancos quien puede dar fe de las informaciones bancarias. Entonces, si estamos hablando de destinos finales de fondos públicos, indefectiblemente que esa era una medida, ese auxilio judicial previo que se le solicitó al tribunal, era una medida pertinente. Entonces, sobre la base de que el tribunal decidió una serie de aspectos de incidentales de ataque a nuestra prueba, sin comunicárnoslo, o sea, él y la contraparte,
Cuando digo él y la contraparte, me refiero a que la contraparte depositó esos incidentes un viernes, en el último momento en que se le vencía su plazo, y era el mismo momento en que se nos hubiera vencido a nosotros para contestarle, si lo hubiésemos sabido. Nunca nos dieron la oportunidad de rebatir y defender los reparos que se estaba haciendo a nuestra prueba. Entonces, ante esa situación donde prácticamente se nos hizo un juicio a la prueba clandestino, en una situación donde al día de hoy, por ejemplo, se restringió el acceso aparte de la prensa al salón de audiencias, en un proceso donde nos dijo el juez en un momento dado que sí, que era secreto el proceso, bajo esas características, independientemente de la persona del juzgador, que les respetamos, nosotros no nos sentimos rodeados de las garantías necesarias para enfrentar un juicio de esta magnitud, donde se nos esté atando de manos. Se encuentra en un estado de detención. Jorge Luis Polanco. El testigo que la admitieron. Jorge Luis Polanco. Ahora escuchemos cuáles fueron esos testigos que el juez excluyó y que no quiso que se presentara a juicio, incluso cuáles fueron aquellas informaciones que el juez dijo no, esas informaciones no se van a presentar. Escuchemos. Excluyó el juez y cuánta prueba y cuántos testigos excluyó. 5 testigos excluyó de 6 que aportamos. ¿Y cuántas pruebas? Excluyó a Gonzalo Castillo, que fue quien firmó los contratos, quien decidió a quién se le iba a dar esa licitación. Excluyó a Pimentel Caré, que fue la persona que encabezaba OISOE, una institución donde prestaba servicio la acusadora, y que además esa institución libró fondos en beneficio de ASINRA sin que conste una licitación, un contrato, nada. Excluyó toda la prueba que tiene que ver con OISOE, certificaciones de OISOE, excluyó toda la prueba que tiene que ver con la certificación de la Procuraduría General de la República, que establece que Hilario Ochoa es subalterno de la Procuraduría, y Hilario Ochoa es el esposo de Maciel Uceta, que es la persona que firma el primer contrato. Recordemos que eran 3 contratos, 2 lo firma Maibé y 1 Maciel. Maibé, la hermana del procurador, y Maciel, la esposa de Hilario, un subalterno del procurador. Toda la información que tiene que ver con Hilario fue excluida. Toda la información de OISOE fue excluida, entre otras informaciones de solicitudes de acceso a la información pública. ¿Para cuándo fue aplazado entonces? La exclusión de esos testigos fue mediante una decisión que se nos notificó el día de ayer. La audiencia del día de hoy, por efecto de la recusación, el procedimiento es que el juez decide si la admite o no la admite. Es decir, si el juez decide defender su independencia y su imparcialidad. En este caso el juez dijo que él defendía su imparcialidad, dio una serie de razones que lo llevaron a actuar en la forma en que lo hizo. Dijo que en los próximos 2 días lo tomáramos para que nosotros formalizáramos por escrito nuestra recusación, y él iba a hacer lo propio de plantear su defensa como juez en los próximos 2 días hábiles. Dejó desierta la audiencia, desierta en el sentido de que no le fijó una próxima fecha de audiencia, ya que ordenó remitir el expediente a la Corte de Apelación para que la Corte examinara los méritos de la recusación. Después de las declaraciones de la abogada del periodista Marino Zapete, este se dirigió hasta la posición donde se encontraba un grupo de manifestantes que fueron a mostrarle su apoyo para ofrecer sus declaraciones desde allí. Escuchemos. Una sociedad donde no salgamos en los primeros lugares como corruptos y en los últimos lugares como transparentes. Quiero declarar al mundo acá que en el día de hoy se ha tratado de llevarme, como se dice en dominicano, como vaca al matadero. Si hay una verdadera víctima en este proceso, es quien les habla a ustedes, porque desde el primer día
en que nosotros presentamos documentos irrefutables de que se habían producido unos contratos que estaban firmados por el ministro de Obras Públicas y por una hermana del Procurador General de la República y por la esposa de un empleado del Procurador General de la República, lo primero que esperábamos era que el procurador, que es nuestro empleado, tratara de indagar si se había hecho algún uso indebido de fondos. ¿Qué espera un ciudadano decente que le paga a un empleado para que proteja sus recursos? Que ese empleado se gane su dinero honestamente haciendo lo que tiene que hacer. Aparte de que el procurador nos falló, le falló a la sociedad, no se preocupó mínimamente por ver siquiera lo que teníamos. Después de eso, lo primero que hizo fue presionar al dueño del canal donde tenía mi programa y sacar mi programa de circulación, dejándome fuera de la televisión. No conforme con eso, el Procurador General de la República acosó a mis empleadores que nada tenían que ver con ese proceso, diría yo, con la intención de que me dejaran sin empleo. Luego de esa parte, decidieron imputarme. Oigan ustedes qué paradoja. Mi vida entera la he dedicado a tratar de ayudar a construir una sociedad más decente, y lo único que he hecho durante más de 30 años en el ejercicio del periodismo es justamente poner mi ejercicio al servicio de ese pueblo. Que se sienta en el banquillo de los acusados y que me sientan los que han firmado contratos violatorios de la ley. Me sientan los corruptos a mí en el banquillo. Pero oigan esto, señores. A nosotros, a mis abogados, después de la secretaria del tribunal haberles autorizado a citar a nuestros testigos, incluyendo al candidato presidencial Gonzalo Castillo, al Procurador General de la República y a otros que forman parte del proceso, pues debidamente citados y depositados esas citaciones y firmados acuses de recibos en el tribunal, a la secretaria no sabemos si la presionaron, pero esa señora dio una certificación diciendo que nadie se había citado. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder tan grande que hizo que esa señora se desdijera? Pero se gastaron miles o millones, diría yo, haciendo propaganda con esas certificaciones para decir que Marino Zapete es un mentiroso y que como Marino es un mentiroso, nada de lo que él diga tiene valor. ¿Cómo se siente uno cuando el tribunal en el que va a ser juzgado se desdice? Cuando por una parte te autoriza y por la otra le dice a los abogados de la parte contraria, le da una certificación diciendo que no. Pero lo peor y lo que le pone la tapa al pomo es que el juez presidente del tribunal, de 6 testigos que nosotros pedíamos citar, con lo que nosotros teníamos que defendernos, ese juez nos quitó 5. Sin discutir absolutamente, porque él le dio la gana, porque él dijo que esos testigos eran irrelevantes. Él decidió que Gonzalo Castillo, que firmó los 3 contratos, era irrelevante, que tenía que explicar eso. Él entendió que el cabo de la Armada, Junior Hilario, que figura como un ejecutivo de la empresa y que tiene mucho que aclarar, porque cuánto gana un cabo de la Armada para manejar millones
el juez decidió que ese testigo era irrelevante. El juez decidió que el presidente del grupo Asinra, que era el que podía aclarar cuál era el rol de la señora Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez y qué había recibido o no ella de esa empresa, a ese hombre no era relevante tampoco y lo excluyó. Entonces nos deja un solo testigo, un tribunal que la secretaria, después que nos autoriza a citar, se desdice y le da a la parte contraria una certificación que dice que no, un tribunal donde el juez presidente nos quita los testigos y donde nos prohíbe que vayamos detrás del dinero que se manejó ahí. Ese juez no puede juzgarme a mí. Ese juez me va a llevar como vaca al matadero y yo no estoy dispuesto a dejar que me lleven como vaca al matadero. En consecuencia, mis abogados han interpuesto un recurso recursando a ese juez. Nosotros no podemos correr el riesgo de que el poder corrupto de este país nos quiera llevar a desacreditarnos por el simple hecho de nosotros querer cumplir con el papel de informar decentemente a la población. No van a callarnos, que si quieren utilicen otro tipo de recursos, pero el chantaje, la vagabundería, la corrupción y ese tipo de actitud de querernos llevar a nosotros como vaca al matadero, no, no y no. Y les agradezco a ustedes, a todos, por estar ahí conmigo en esa decisión. Si aún quieres informarte de otras noticias, aquí te dejo nuestro informe más reciente. También puedes ver esta recomendación de YouTube y no olvides suscribirte para que cada día te mantengas informado de todo el acontecer noticioso a nivel nacional.